decirlo juntos. Cantemos. Dilo aquí. Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Cantemos todos sus santos. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón. Dilo de nuevo. Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Cantemos todos sus santos, todos sus santos, los de puro corazón. Por sus grandes maravillas, por sus grandes maravillas, al Dios de toda la creación, exaltando sus bondades, soberano es nuestro Dios. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio y con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Grande es tu fidelidad, Señor. Tú nos has guardado, Jesús. Por eso cantamos a ti, Señor. Cántalo, mi hermano. Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Cantemos, cantemos todos sus santos, los de puro corazón. Por sus grandes maravillas, por sus grandes maravillas, al Dios de toda la creación, exaltando sus bondades, soberano es nuestro Dios. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio y con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, un cántico nuevo, bondad. Y aclamad con decacordio y con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno. Díselo, que grande es su fidelidad. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Y aclamad con decacordio y con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alaba al Señor. Gózate ahí en tu casa, mi hermano, exaltando a Jesús. Danza delante de Él, cántale. Eres digno. Y aplaudimos a Él con todo nuestro corazón. Gracias, Jesucristo. Alzamos nuestras manos con gratitud a ti, Jesús.
oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Canta con nosotros. Oh Dios, tú oyes mi oración. Él nos oye, mis hermanos, vamos a adorarle a Él. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Vamos a creer lo que dice este salmo. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Esperamos en ti, Señor. Dile con nosotros. Oh Dios, tú oyes mi oración. Gracias, Jesús. A ti vendrá toda carne. Y aquí estamos, Señor, pues tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Salmo 65, mis hermanos, dile. Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Alza tus manos y dile. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, y solo tú, que afirma las montañas con su gran poder. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. El que afirma las montañas con su gran poder. Díselo. El que afirma las montañas con su gran poder. Con su gran poder. Creemos en tu palabra, Señor. Creemos en ti, Señor. Esperamos en ti, Señor. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra esperanza, Jesús. Adórale en lo más profundo de tu corazón, mi hermano. Adórale en lo más profundo de tu ser.
ahí cerca de tus hijos, cerca de tu esposa, varón casado. Bendícelo. Exalta al Rey. Exaltemos a nuestro protector, al gran yo soy, a ti, Señor. Nos rendimos, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a ti. Gracias, Jesús. Buenos días, mis hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse con nosotros una vez más con nosotros Casa de Oración. Aquí estamos una vez más trayendo la palabra del Señor y todavía, ¿verdad? Le damos gracias al Señor porque tenemos cómo recibir la palabra, el acceso a su palabra, ¿verdad? Y recordamos en 1 Samuel 3 cómo en aquellos días, ¿verdad? Dice la palabra, escaseaba la palabra de Dios. Así que todavía tenemos acceso, todavía debemos de compartir, de suscribirnos en las páginas de Sana Enseñanza y damos gracias al Señor por un día más. Así que aprovechemos el tiempo. ¿Qué les parece si aprovechamos esta mañana y continuamos con la serie que iniciamos los domingos, una serie llamada Los temores del cristiano? Y en esta mañana tengo un tema que sin ninguna duda, ¿verdad?, va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros. Y voy a hablar de un tema que se va a titular 10 frutos del miedo. 10 frutos del miedo. Esto lo voy a traer en dos partes, ¿verdad? Porque mientras definía los 10 frutos del miedo, me di cuenta que no podía cubrir en una hora los 10. Y vamos a ver 5 en esta enseñanza y en la próxima, si Dios lo permite, el próximo domingo 5 frutos más. Hoy vamos a ver 5 nada más. Pero el título que voy a utilizar en esta mañana es 10 frutos del miedo. Así que quiero que me acompañen al libro de Primera de Juan. Vamos al libro de Primera de Juan. Vamos a ver el capítulo 4 y solamente vamos a leer el verso 18. Versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice el apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 4, verso 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Escuche bien, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el que teme, dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En esta carta del apóstol Juan, hablando del amor y el miedo, fíjate, vamos a pensar en un niño, ¿verdad? Una niña, ¿verdad? Un niño, podemos utilizar el ejemplo de acercarse a un hombre, ¿verdad?, que es un extraño, ¿verdad? Vamos a pensar por un segundo para entender este verso. Y ese niño se acerca a este hombre, ¿verdad?, por obligación. Vemos que el niño mira a este hombre ¿verdad?, con miedo, con temor, ¿verdad?, como extraño. Pero si este hombre es su papá, entendemos que el niño se acerca en confianza. Entonces ahí es donde se entiende, o podemos entender este verso, donde Juan, el apóstol Juan dice, el amor echa fuera todo temor. El niño, al ver a su papá, no tiene temor. Todo temor se va y el niño corre a los brazos del papá. Pero si vemos a este hombre, ¿verdad?, que para nosotros es un extraño, nos damos cuenta que hay temor. Esa es la idea de aquí del apóstol Juan. Bueno, nos damos cuenta aquí que es un punto tan importante porque vamos a ver hoy 10 frutos del miedo, 10 frutos que son producidos por el miedo. Bueno, como creyentes debemos preguntarnos algo ¿verdad?, muy importante. ¿Por qué no puedo vivir en el amor, en la paz y el gozo que Dios promete a través de su palabra? ¿Por qué no tomamos un segundo y nos hacemos esa pregunta? ¿Por qué no puedo vivir en el amor, en la paz y en el gozo que su palabra tanto me promete? ¿Por qué a veces se nos hace tan difícil? Bueno, eso es uno de los temas, esto que acabo de preguntar, más importante y que muchas veces no se preguntan. El apóstol aquí, en esta carta que acabamos de leer, este versículo, capítulo 4, su primera carta dice que el amor echa fuera todo temor. ¿Cuántos de nosotros nos encantaría
que todos nuestros miedos se desvaneciesen, todos nuestros miedos se desapareciesen por un momento, ¿verdad? Bueno, dice la palabra que el amor echa fuera todo temor. Bueno, ¿cómo es posible que el amor, ¿verdad?, echa fuera todo temor? Bueno, anteriormente pudimos ver cómo el miedo tiene la capacidad de controlar nuestras emociones. Pudimos ver cómo las emociones determinan nuestra conducta. Entonces, fíjense, el miedo controla nuestras emociones y nuestras emociones definen nuestra conducta. Y si bien pensamos, la palabra dice que debemos de andar en buenas obras. El cristiano tiene que andar en buena conducta. Entonces, si queremos andar en buena conducta, tenemos que tener control de nuestras emociones. Pero no podemos tener control o dominio de nuestras emociones si todavía estamos luchando con el miedo. Bueno, en el día de hoy veremos 10 características de una persona que vive gobernada por el miedo. Tomemos en cuenta que, ¿verdad?, para advertir de que cuando escuchemos las características que vamos a ver hoy vamos a ver 5 nada más de las 10, no seamos tan prontos en decir yo no soy así, o eso, ¿verdad?, yo pienso que fulano es así. No, todos de alguna manera luchamos con algunas de estas características. Y es de suma importancia que pongamos el enfoque en nuestro corazón a medida que vayamos desarrollando este tema. Bueno, el apóstol Juan dice, ¿verdad?, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué quiere decir Juan con eso? En otras palabras, todo cristiano que vive gobernado por el miedo no ha entendido el amor de Dios, el cual lo llena absolutamente todo. Entonces, cuando una persona que se hace llamar cristiano ha puesto su confianza en el Señor y todavía vive con, ¿verdad?, todos estos tipos de miedo, y todos sabemos que el miedo tiene muchas características como la incertidumbre, la duda, la ansiedad, la falta de paz, todo lo que produce, ¿verdad?, miedo se caracteriza por todo eso. Bueno, el miedo, mis hermanos, causa un sinnúmero de trastornos físicos, trastornos relacionales y trastornos emocionales. Pero estaremos viendo 10 frutos que son el estorbo para nuestro crecimiento y madurez espiritual. Nosotros como creyentes queremos ir hacia la meta. Ninguno como creyente quiere estancarse, no quiere ir hacia atrás, sino hacia adelante. Bueno, vamos a continuar aquí con el primer fruto. Vamos a ver el primer fruto del miedo. Y este es muy común, especialmente en los días que estamos viviendo. El fruto del miedo número 1 del cual quiero hablar es la depresión. Bueno, antes de yo dar las definiciones que voy a dar, muchas veces confundimos, vamos a decir, enfermedades con condiciones del alma, ¿verdad?, situaciones que enfrentamos del alma. Y todos debemos de entender que no hay ninguna medicina, ningún tratamiento que pueda lidiar con las enfermedades del alma. Cuando Jesucristo dijo, por sus llagas, la palabra dice, por sus llagas fuimos sanados. Está hablando de sanidad del alma, sanidad espiritual. Entonces, no existe nada en lo absoluto material, escúcheme bien, material, que pueda llenar nuestras almas, que pueda sanar nuestras almas, que puedan restaurar o fortalecer nuestra alma, nada. Por eso era que cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, el desierto simbolizaba o representaba ese lugar donde no hay nada, que nada más está Dios. Entonces ellos no pudieron confiar en el amor de Dios para ellos ser saciados en medio del desierto. Entonces la depresión es una situación del alma, ¿verdad? No es una enfermedad, aunque muchos le llaman enfermedad, no es una enfermedad, es una condición del corazón. Entonces vamos a ver aquí, porque en la Biblia, los salmos, vemos muchos hombres y vemos mujeres también, manifestando esta actitud de depresión. Este fruto número 1 lo voy a definir. ¿Qué es depresión? Depresión es un trastorno emocional que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima y desesperanza e impotencia. Lo voy a repetir. La depresión es un trastorno emocional que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, desesperanza e impotencia. La depresión, mis hermanos, es un problema que se origina en el miedo.
Algunos síntomas de la depresión podemos ver como el aislamiento. Las personas depresivas son dadas a aislarse, estar solas. Eso lo vemos en la Biblia. Pierden el apetito, ¿verdad? Sueño constante, desánimo, se le van las fuerzas y el deseo también hasta de vivir. Desconexión de la realidad. Su mente se centra tanto en un solo problema, como pudimos ver en la amnesia espiritual del domingo pasado. Se enfocan tanto en un solo punto que desafortunadamente pierden el sentido de la realidad. Y síntomas de la depresión, ¿verdad?, el cual es el más peligroso, son los sentimientos de muerte, suicidio. Bueno, la depresión es un problema enorme que define nuestra vida. La depresión es algo muy fuerte, mis hermanos. Y quiero usar un ejemplo con el profeta Elías, que enfrentó depresión. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Vamos a leer aquí nada más una porción del verso 2 al 4. Vemos en el capítulo 18 de Primera de Reyes cómo el profeta Elías, esto lo vimos en las enseñanzas pasadas, pudo de alguna manera, por así ponerlo, ¿verdad?, heroica, sabemos que fue Dios que lo usó, pero pongámoslo así, pudo vencer 400 profetas de Baales, ¿verdad?, y descendió fuego del cielo, oró para que no lloviese, y luego oró otra vez y llovió, y vemos este profeta que es el profeta, por así decirlo, más usado por Dios en el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento nos dice algo acerca de una característica de este hombre. El Señor, hablando de la fe, dice: el profeta Elías era un hombre sujeto a pasiones y oró y descendió lluvia del cielo, ¿verdad?, en el libro de Santiago. Nos damos cuenta de un punto. Ese texto que habla de Elías siendo un hombre sujeto a pasiones, habla de que Elías es un hombre común y corriente como usted y yo, de que cuando Dios nos usa, el poder que fluye a través de nosotros no es de nosotros, es de Dios. Entonces es importante esto porque muchas veces nos damos cuenta que desafortunadamente muchos confunden cuando Dios nos usa, y confunden mucho cuando, ¿verdad?, creen que son ellos los que están efectuando el poder. No. Elías era un hombre sujeto a pasiones, y pasiones, está hablando de un hombre que también era de carne y hueso como somos nosotros, que caemos en situaciones humanas. Y habla también de que Elías, ¿verdad?, enfrentó esta situación. Bueno, el punto es que cuando Elías efectúa este sacrificio en el Señor, Jezabel, la mujer de Acab, el rey Acab, se da cuenta de esto. Todos conocemos la famosa Jezabel. Se da cuenta y le manda un mensaje de amenazas. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. ¿Por qué dije al principio que la depresión es un problema espiritual o del corazón, podemos decir? Porque nos damos cuenta que lo único que Jezabel hizo fue amenazar a Elías, y Elías cayó en una profunda depresión. Y nos damos cuenta lo que dice este texto. Primera de Reyes 19, versículo 2 dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, a los que él mató. Viendo pues el peligro, aquí Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Fíjense, un mensaje nada más fue. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él, verso 4, se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Cómo sabemos que está deprimido Elías? Pastor, usted está a lo mejor agregándole a ese verso. Yo no veo que él está deprimido. Fíjense lo que dice el texto. Y deseando morirse. Hermanos, pensamientos de muerte. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Bueno, en esta pequeña porción vemos aislamiento, vemos desesperanza, vemos impotencia, vemos pensamientos de muerte, vemos todos los síntomas que vimos de una persona depresiva en Elías. Y le estoy hablando de que Elías en el capítulo 18 acaba de hacer, ¿verdad?, a través del poder de Dios, una obra increíble, ¿verdad? El sacrificio del becerro, matar 400 profetas de Baal, o profetas, para los que no saben lo que es Baal, profetas falsos. Y de un momento a otro recibe una noticia, ¿verdad?, de esta mujer, y se llena de miedo y cae en una profunda depresión. Quiero que noten que aquí la pregunta es: ¿qué fue lo que produjo en Elías esta depresión?
Bueno, la amnesia espiritual, lo que hablamos el domingo pasado. El domingo pasado hablábamos de que cuando viene un problema, ¿verdad? Utilizamos el microscopio espiritual, nos enfocamos en el problema. Elías, en un momento, ¿verdad?, se olvidó de todo lo que Dios hizo con él, a través de él, de quién es Dios, del poder de Dios, de que Jezabel es una mujer de carne y hueso como lo es él, pero de alguna manera se le olvidó todo. Y aquí vemos que la amnesia espiritual, en el momento que olvidamos las promesas de Dios, entra la desnudez, la vergüenza y el miedo. Y es eso lo que produce esa depresión, el cual es un problema de la mente, que le damos cabida a la mentira. Elías no estaba enfermo, Elías no le dio una enfermedad depresiva, no. Fue una situación mental. Él le dio cabida a esta mentira de esta mujer y cayó en esta depresión. Miren, las promesas de Dios son las que no debemos olvidar. En momentos así de depresión, no es cuestión de sentimientos, de cómo me siento o no, es cuestión de confiar en Dios. Y el Señor, voy a leer bien rapidito estos textos, Deuteronomio 31, versículo 8, dice, y Jehová, es una promesa a su pueblo, va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Bueno, esto le dijo el Señor a su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Son las mismas palabras que el Señor nos dice en Mateo 28, yo estaré con vosotros hasta el fin. El problema es que cuando comenzamos a ver con los ojos y no con el espíritu, comenzamos a caer en este tipo de actitud. Josué 1:5, Josué capítulo 1, verso 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, le promete Dios a Josué, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Bueno, ahí está la promesa, mis hermanos. Dios no nos va a dejar. Lo único, escúcheme bien, lo único que nos separa de Dios es la falta de fe, la incredulidad. Hebreos capítulo 13, verso 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, aquí Dios, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, fíjense en fe, confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El texto de Hebreos 13, versículos 5 y 6 es un texto para nosotros en estos días, hasta ponerlo en un cuadro al salir de la casa y no olvidar esas promesas, mis hermanos. Bueno, vamos al fruto del miedo número 2. ¿Cuál es el fruto del miedo número 2? Bueno, el fruto del miedo número 2 es la ansiedad. La ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Bueno, según esta definición, ansiedad es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una falta de paz y de tranquilidad, una intensa excitación y una extrema inseguridad. La ansiedad controla nuestro apetito y controla nuestras emociones. Una persona ansiosa es una persona que se nota por fuera cuando está en ansiedad. Una persona ansiosa es una persona que come descontroladamente, una persona que hace un sinnúmero de cosas, ¿verdad?, que pierde el control. Bueno, la inseguridad y la seguridad sobre el futuro produce ansiedad. Escúcheme bien. Estar seguro de lo que viene en el futuro, casi en mente aquí controlar el futuro, o la incertidumbre de lo que va a pasar, produce ansiedad. Bueno, esto se origina en el deseo de tener el control sobre aquellas cosas las cuales no podemos controlar, son imposibles a controlar. Bueno, la incertidumbre del futuro depara, o la incertidumbre de lo que el futuro trae o depara, produce ansiedad, produce afán, produce estrés. Nada más no saber lo que va a pasar produce este estrés. Y en tiempos como estamos hoy, mis hermanos, somos muy dados a estar viendo noticias y cada mensajito que nos llega entra en nuestro corazón y nos desconcerta, nos pone en una posición de ansiedad. Y la palabra dice que cuando en Filipenses 4:6, cuando estemos ansiosos, vengamos en oración ante el Señor, dice, y Él guardará nuestros corazones. Esa es la confianza que tenemos. Ahora, humanamente todos queremos conocer el futuro. Humanamente todos queremos estar preparados para lo que viene. Nosotros tenemos un teléfono donde vemos la temperatura. Va a llover hoy, va a nevar, va a ser calor o frío, para saber cómo salir. Eso es prudente.
Pero querer controlar el futuro, el cual está fuera de nuestras manos, eso es, ¿verdad? Es malo, no es bueno. Pero nos damos cuenta en Mateo 24, vamos a ver a Mateo 24, verso 3. Mateo capítulo 24. Fíjense este texto, mis hermanos. Es una pregunta muy humana. Escúcheme bien. Querer saber lo que va a pasar es humano. Pero una vez conocemos a Jesús, al Señor, y nos damos cuenta de que Él nos ha prometido a nosotros de que todo estará bien, de que debemos de confiar en Él, de que cuando veamos estas cosas, ¿verdad?, erguíos, ¿verdad?, y poner la mirada en su palabra, no desesperarnos, es importante todo esto, es muy importante. Mateo 24, Jesús está hablando aquí de los acontecimientos ya del fin. Y dice el verso 3, y estando él, aquí Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, aquí Jesús luego le detalla todo lo que va a pasar, señales del fin, señales de su venida y también le da señales acerca de los tiempos que no son el fin, pero que se están acercando, ¿verdad? Por eso él dice, va a pasar esto, pero todavía no es el fin, porque es necesario que todo esto acontezca y el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Bueno, estas tres preguntas, sin duda alguna, produjo en ellos temor. Señor, ¿y cuándo tú vienes? ¿Y cómo sabemos, Señor? ¿Y cuáles son las señales para saber, Padre? Bueno, son preguntas muy válidas, pero también podemos ver ansiedad en el corazón de los discípulos, queriendo saber. En un momento en Hechos 1:6 le pregunta, Señor, ¿establecerás tu reino en este tiempo? Y el Señor le dijo, no les he dado a ustedes información que está solamente en una sola potestad. Es decir, ustedes están preguntando cosas ya fuera de orden. Y el Señor de una manera los reprende, les dice, no es para ustedes saber esto, solamente el Padre sabe. Entonces muchas veces tendemos a querer tener ese control de lo que va a suceder. La palabra nos habla de que debemos de prepararnos hoy para que cuando llegue lo que va a llegar, porque está profetizado, estemos preparados. Vamos a ver aquí el fruto número 3. Fruto número 3. El fruto número 3 del miedo es uno también que se relaciona con lo que hemos estado viendo. La ansiedad es familia de este. Es el fruto del control, el querer controlar todo. Control, ¿verdad? Muchos de nosotros no pensamos o no tenemos este concepto de que controlar nuestras circunstancias sea algo negativo, ¿verdad? Algunos piensan que es bueno tener el control, ¿verdad? Tienes que tener control de tu vida, de tus decisiones y todo eso. Bueno, muchos luchan con esta tendencia de querer controlar cada aspecto de la vida y también la de los demás. Bueno, no debemos confundir, y aquí es donde la Biblia nos endereza para no irnos a los desbalances, no debemos confundir el ser prudentes, ¿verdad? Y trazarnos metas y planificar a la necesidad de manipular cada cosa. Es muy diferente. Una cosa es planificarse, organizarse, trazar metas, y otra cosa es querer manipular el futuro. Bueno, es muy diferente entre planificar y manipular. Lo contrario a manipular, ¿verdad?, es decir, queriendo controlar todo, es la fe. Porque el único que es soberano, ¿verdad?, tiene control de todo, es Dios. Bueno, la fe, mis hermanos, en tres palabras muy definidas son confiar, descansar y pedir. Miren, cuando tú vas al médico, ¿verdad?, y muchas veces sucede que podemos ir al médico, cualquiera de nosotros, y de momento el médico te hace el examen y te dice, mira, te veo algo negro de este lado, o una pelota te salió aquí, o una marca, una mancha, necesito que vuelvas en un mes. Y no sé lo que es eso, pero bueno. Y nos damos cuenta que en ese mes muchos no descansan, ¿verdad? Muchos se llenan de ansiedad, pierden el apetito, incluso se enferman más. Por la preocupación, por la ansiedad, se deprimen incluso. Y todo por el simple hecho de querer tener el control de todo. Pues muchas veces el médico dijo, vuelve en un mes, ¿verdad?, a ver qué es esto. Ahora,
Fíjense, la falta de fe, ¿cuál es la falta de confianza, de descanso y de orar? Nos conlleva siempre a lo negativo, a pensar lo malo. Ay, ya me dio cáncer. Ay, ya me voy a morir. Todo pesimismo, ¿verdad? Y eso lo produce el miedo. Pero si descansamos en Dios y el Señor, ¿verdad?, nos enseña que en Él, dice, no nos dejará, no nos va a desamparar. Y si nos morimos, tenemos vida eterna. Al contrario, lo vamos a ver a Él y debemos estar alegres, pero muchos no. Y nos llenamos en ese mes que el doctor te dijo que vuelva, de temor, de depresión, de incertidumbre, y todo por querer saber antes de tiempo lo que el médico te dijo. El médico no te dijo que te vas a morir, no te dijo que tienes nada. El médico está examinando todo para darte un diagnóstico correcto. Entonces no se piensa en nada hasta que Él lo diga, pero mientras tanto oramos, porque es normal el miedo en ese sentido. Debemos de confiar en Dios. Señor, en tus manos pongo mi vida. Descansar en Dios. Señor, lo que tú digas, sea que tenga cáncer o no tenga cáncer, sea que viva o me muera, en ti descansaré. Y pedirle a Dios, pedirle fuerza, pedirle sabiduría, pedir por el doctor que está haciendo el examen, que te dé un examen correcto, etcétera. Pero fíjense, los miedos controlan todo este aspecto de la vida. Bueno, las personas controladoras caen en la codicia y en la manipulación. El dinero, mis hermanos, es una herramienta de controlar las cosas y las personas que nos rodean. Y muchos piensan que lo más importante, en muchos de los casos, es su plan de retiro. No sé si cuando usted piensa en una persona que ya, yo he trabajado mucho, ya estoy trabajando para mi retiro. Hace unos días analizábamos eso con un hermano y yo le decía, es increíble cómo este país te saca el jugo, te exprime, y luego que estás así seco te dice, ya retírate, y no tienes fuerza para disfrutar tu retiro. Bueno, así es la vida en esta tierra, mis hermanos, así es, pero hay gente que todo es su retiro. No, es que tengo que alcanzar el retiro. Y en un momento, porque muchas veces el retiro, a lo que me refiero es, muchos quieren controlar el futuro, algunos dicen, cuando me retire la cosa va a cambiar, voy a estar contento, feliz, ya no voy a trabajar, voy a disfrutar de mi dinero, gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, el retiro es algo bueno, gloria a Dios para los que tienen su plan de retiro, es bueno, es importante, no lo puedo negar eso, pero muchos ponen tanto énfasis y descanso en el retiro de su trabajo, y a lo mejor me ven de algunos países y dice, ¿a qué se refiere el pastor con retiro? Por si usted no sabe a lo que me refiero, retiro es cuando trabajas por aquí, por lo menos son 65 años o 55 años, y trabajas, ¿verdad?, en una compañía que tiene un plan de luego te pensionan, muchos entienden pensión, luego te retiras del trabajo a los 65, ¿verdad?, y te dan un sueldo, ¿verdad?, ya por el resto de tu vida. Y mucha gente, ¿verdad?, confía en eso. Muchas personas confían en ese retiro. Pero nos damos cuenta, mis hermanos, que eso es parte también de querer controlar el futuro. Bueno, en Lucas 12 hay un versículo que a veces pensamos que no, pero en la Biblia también hay un hombre que estaba pensando en su retiro. Lucas 12, versículo 18. Fíjense lo que lee este texto. Aquí todos conocemos el rico insensato, el rico necio, como Dios le llama. Y aquí está planificando su plan de retiro. Dice, y dijo, esto haré. Obviamente le fue bien, trabajó mucho, ¿verdad? Y acumuló mucho. Dice, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y aquí es donde él dice algo como si él tuviera control de su futuro. Dice, y diré a mi alma, dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Y luego, ¿qué dice? Repósate, come, bebe y regocíjate. Bueno, esa es la mentalidad de una persona que planifica su retiro. Y nos damos cuenta, mis hermanos, que el plan de retiro es bueno, es parte del trabajo, de todo eso, pero no debemos de descansar en eso porque nos podemos morir un día antes o después de retirarnos. No sabemos. Aquí vemos que luego el texto, el Señor le dice, hombre necio, tú estás planificando tu retiro para gozar tu vida, hoy vienen a pedir tu alma. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que querer vivir una vida de control es peligroso, ¿verdad? Y pudimos ver aquí cómo las personas que controlan aman el dinero, porque el dinero es una herramienta
que puede darte ese control sobre las cosas. Puedes comprar, puedes muchas veces, si tienes deseo de algo, el dinero lo resuelve, pero como cristianos, mis hermanos, ya no somos así. Vamos a ver el próximo fruto del miedo número 4. Y estos frutos se relacionan, usted se da cuenta, se van relacionando unos con otros. Y quiero hablar del fruto del miedo número 4, y es la falsa imagen. Falsa imagen. Bueno, fíjense en algo, la falsa imagen. Todos estos frutos, si nos damos cuenta hasta este punto, se relacionan uno con otro. Y la falsa imagen, obviamente el miedo produce en nosotros un fruto muy común, y es proyectar una falsa imagen de quienes verdaderamente somos. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos el falso concepto de humildad. Muchas veces pensamos que ser humildes es qué tanto puedo evitar elogios, ¿verdad? Cuando alguien te dice, wow, qué bien hiciste eso. No, a mí no me dé la gloria es de Dios. Pensamos que todo eso es humildad. Si tú haces un buen trabajo, alguien te dice, bien hecho, bueno, está bien hecho. Si alguien te da un aplauso, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque hay una diferencia, ¿verdad?, entre reconocimiento y adoración. Nosotros adoramos a Dios, pero alguien te puede dar un reconocimiento, un diploma, un aplauso, te puede dar las gracias. Y muchos piensan que el hecho de que tú rechaces un reconocimiento, ya por eso eres humilde. Muchas veces pensamos que la humildad consiste en evitar lo más posible los elogios de la gente. Ahora, quiero, ¿verdad?, aconsejar, un paréntesis, que tenemos que tener cuidado con los elogios. Eso tenemos que tener mucho cuidado porque nos pueden conllevar al orgullo. Pero el hecho de que rechacemos elogios, ¿verdad?, que tratemos lo más posible de decir, no, a mí no me dé las gracias. Bueno, fuiste tú quien hiciste el favor y a ti se te dan las gracias, pero pensamos que eso es humildad, ¿verdad? Pensamos que, o muchas veces, ¿qué tan manso me puedo comportar? Bueno, la humildad, ¿verdad? Podemos ver que hay personas que sí son humildes y sí manifiestan este tipo de actitud, ¿verdad? Pero Jesús, sin embargo, difiere de este concepto de humildad. Ahora, humildad no es qué tan bajo, ¿verdad?, me puedo tirar, qué tanto me puedo menospreciar, ¿verdad? No soy nada. Y cuando la Biblia habla de ser nada, Gálatas dice, si alguno se cree algo siendo nada, se engaña. Es un contexto de que uno se cree algo en el sentido de mucho, mejor, superior, poderoso. Es en ese sentido. Pero no significa que no tenemos ningún valor. Y aquí nos damos cuenta que muchas personas, queriendo ser humilde, ¿verdad?, dicen, no, a mí no me dé las gracias. No, la gloria es de Dios. Bueno, nosotros glorificamos a Dios en lo que hacemos, más de en lo que decimos. Y muchas veces podemos tener un comportamiento de mansedumbre, el cual es bueno, pero no es eso directamente lo que define lo que es humildad. Mateo 6, fíjense aquí un ejemplo de lo que le estoy diciendo para que vean cómo Jesús difiere. Mateo 6, verso 16, dice algo que nos va a dar a entender que la humildad comienza dentro y se manifiesta afuera, ¿ok? Muchas veces queremos que la gente piense que somos humildes, pero no se trata de eso. Se trata de una posición interna, demuestra una reacción externa. Posición interna demuestra una reacción externa. ¿A qué me refiero? Bueno, Jesús dice, en Mateo 6, 16 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros. ¿Qué significa la palabra ser austeros? Bueno, significa una apariencia de dolor. Ay, una persona que se queja mucho para que le cojan pena, para que se sientan mal, a veces se hace la víctima. Eso significa una persona que exagera o tiene apariencia de dolor. Dice, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora, ¿por qué el hombre hace esto? Bueno, obviamente porque está buscando el favor del hombre. Pero escúcheme bien, toda persona que busque el favor del hombre sobre Dios es porque tiene temor de hombre. Tiene temor de hombre. Quiero leer un versículo en Juan 12.
Juan capítulo 12, es un texto que me llega a la mente y ustedes van a ver lo que el miedo puede hacer, es capaz de hacer. ¿Es posible, pastor, voy a hacer la pregunta por usted, que una persona escuche el evangelio, crea el evangelio y aún así por miedo a perder cosas no dé su vida al Señor? Muchísima gente enfrenta esta situación, muchísima gente. Bueno, un ejemplo vivo en la Biblia es este, Juan 12, versículo 42. Vamos a leer desde el 42 al 43. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Miren, aquí simplemente o sencillamente se está demostrando un temor. Tenían miedo que los sacaran de la sinagoga y que la sociedad se dé cuenta de que ya no están, porque formar parte de la sinagoga y todo eso, ¿verdad?, era hasta de renombre, ¿verdad? Si sacaban a uno de la sinagoga, era un rebelde, era una persona, un inmundo, imagínense, era como si fuera casi tener lepra. Pero aquí algunos creyeron en Jesús, en el sentido de, wow, lo que él dice es verdad, todo lo que él está hablando es verdad. Ahora me toca a mí dar el paso de fe. Bueno, ahora si doy este paso de fe y sigo a Jesús, voy a perder esto, voy a perder mi trabajo, voy a perder mi posición, voy a perder mi reputación, quizás voy a perder mi familia. Pero si tú tienes miedo a perder tu familia por seguir a Jesús, desafortunadamente tú y tu familia se pueden perder, porque tú eres quizás esa primera persona que viene a Cristo para luego predicarles a ellos. Pero cada uno tenemos que decidir, cada uno enfrentamos esa oposición de perder cosas a seguir a Jesús. Por eso dice Jesús, el que no niega padre, madre, hermanos, esposa, hijos, todo, por causa de mí no es digno de mí. Entonces aquí vemos que esos creyeron, dice, pero a causa de los fariseos, ¿verdad?, no siguieron a Jesús. Bueno, la verdadera humildad consiste en nosotros reconocer nuestra condición real. En eso consiste la humildad. O, muy claro, tener un concepto correcto de quiénes verdaderamente somos. Y lo bueno de esto, mis hermanos, es que la palabra nos enseña quiénes somos. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este texto se lee mejor así, bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual. Si usted se da cuenta, en las bienaventuranzas no aparece bienaventurados los humildes, sino los mansos. Una persona mansa es una persona que se deja guiar, una persona que obedece a las órdenes de Dios de manera sencilla. Pero una persona humilde es una persona que ha reconocido que es pobre. Entonces, de manera, vamos a decir, implícita en este texto 3 de Mateo 5, dice, bienaventurados los que reconocen que son pobres en espíritu. Miren, ¿sabe usted por qué las personas son arrogantes, altivas, verdad? La razón por qué son así es porque tienen un concepto de sí mayor que los demás. Por ejemplo, otro texto que podemos ver es Filipenses 2. Fíjense lo que dice el capítulo 2 de Filipenses. Vamos a leer versículos 3 y 4. Dice Pablo a los filipenses algo muy importante, porque nuestro concepto de humildad como cristianos a veces está muy errado, ¿verdad? De repente pensamos que ser humilde es, ¿verdad?, arrinconarse un poco, bajar la cabeza. No, a mí no me dé la gloria es de Dios. Y pensamos que eso es humildad. Bueno, aquí Pablo dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pero el problema aquí es este, hermano, que cuando tenemos un concepto de que yo soy mejor que tú me tienes que servir a mí. Pero cuando yo tengo un concepto correcto de que soy pobre en espíritu, yo te voy a servir a ti. Por eso el texto dice, estimando a los demás como superior. Estimando, no es que sean más que tú, lo estimas. Estimar ahí es darle más valor a los demás, porque Dios te da más valor a ti.
Bueno, aquí la mentira se aprovecha para hacernos creer que aparentar una condición de inferioridad es sinónimo de humildad, mucho menos de superioridad, en este caso. Proyectar una falsa imagen, mis hermanos, tiende a ser un problema de autoestima que proviene del miedo. Escúcheme bien. Cuando una persona no quiere que vean su verdadera personalidad, ya sea conducta o apariencia externa, es porque está escondiendo algo. Al esconder algo, tiene miedo de que la persona lo rechace, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en el próximo fruto. Entonces, las personas que no quieren tienen miedo a ser rechazados, crean una falsa imagen, tienen una apariencia para que el mundo los acepte, para que sus familiares los acepten. Y esto es peligroso porque este tipo de miedo, este fruto, nos conlleva a nosotros someternos al hombre. Y esto es lo que produce miedo de hombres. Me he visto así para que fulano no diga, o para que fulano diga. Bueno, los cristianos que no han encontrado su identidad en Cristo tienden a compararse con otras personas. Esto nos conlleva a perder el propósito verdadero, el cual se encuentra en Jesucristo, el verbo de vida, mis hermanos. Jesús es el que nos da identidad. Bueno, ¿cuántos no cambian su imagen por miedo al rechazo? Bueno, de aquí es de donde nace el problema de identidad que hoy como generación tenemos. Bueno, vamos a ver el fruto número 5. Fruto número 5. El fruto número 5 es un fruto que coincide en la secuencia que hemos estado trayendo. Y el fruto número 5 del miedo que quiero hablar hoy es el rechazo. Este es muy, vamos a decir, influencia mucho el corazón de las personas, define la vida de las personas, el rechazo. Porque nosotros todos de alguna manera hemos recibido rechazo. No hay una persona que de alguna manera no haya recibido rechazo. El rechazo es un sentido de menosprecio que se experimenta por la falta de afecto familiar, la falta de afecto matrimonial o la falta de afecto fraternal. Puede ser que me hayan rechazado en mi familia, o mi matrimonio, o mis amigos, ¿verdad? Bueno, miren, acuérdense de algo. Cuando pensamos en por qué Caín mató a Abel, ¿verdad? Fue porque Dios no lo exaltó, Dios no lo aprobó, se sintió rechazado. Pero en este caso con Caín, ¿verdad? El Señor le dijo, mira, si haces bien, ¿verdad? No serás enaltecido. Eso es lo que buscamos, ese aplauso. Los niños desde pequeños les encanta el high five, bien hecho, tú eres el mejor. Y claro, tenemos que tener un balance con eso, porque luego creamos en ellos una mentalidad de superioridad que luego la humildad no saben ni lo que es. Pero en un balance se le puede decir al niño cuando hace algo bueno, bien hecho, pero también hay que corregirlo cuando hace algo malo, no gratificarlo cuando se porta mal, pero si se porta bien, bueno, hay que gratificarlo para que vea vamos a decir, las consecuencias y el beneficio de portarse bien, las consecuencias de lo malo y el beneficio de lo bueno. Bueno, es muy importante, mis hermanos, porque el rechazo es una parte muy fuerte que controla nuestro corazón. Es de donde nace la inseguridad, la baja estima y la falta de identidad. Si usted se ha dado cuenta, en todos estos frutos, todos se entrelazan, todos se interconectan, y uno fortalece al otro. Es por eso que traemos estas enseñanzas para definirlos, y usted dice, ay, eso es lo que yo tengo, con eso es que yo lucho. Ah, mira, eso no sabía. Entonces es importante esto aquí. Miren, el rechazo, mis hermanos, produce en nosotros, en nuestro corazón, inseguridad, baja estima y falta de identidad. Este fruto de miedo, al igual que controlar, la falsa imagen y la ansiedad, se refugia en el dinero. Su mayor refugio, o su Dios, podemos decir, es el dinero. Cuando una persona, escuche bien, ha experimentado rechazo de alguna índole, su forma de vida, su forma de ver la vida, es basado en valor, precio y logros. Todo tiene que ver con el valor que tiene esto, el precio que tiene esto y los logros que puedo alcanzar. Bueno, por miedo, ¿verdad?, a las personas muchas veces ser rechazada,
el dinero viene a ser su Dios. Piensa que al tener cosas, la gente le dará más importancia y ya no más será rechazado o rechazada. Imagínate qué pasaría con una persona que tiene esta forma de vida, ¿verdad? Si tengo dinero, la gente me busca porque me da valor. ¿Qué sucede cuando estas personas pierden su trabajo? ¿Qué pasa cuando no alcanzan sus logros? ¿O qué pasa cuando alcanzan sus logros y se da cuenta que no era lo que pensaba? ¿Qué pasa cuando, en este país se ve mucho cuando te sacan de un departamento porque no pagas la renta, ¿verdad? Todo esto a las personas que han sufrido un rechazo en su vida, forma en su corazón una entrega tanto al trabajo que para ellos perder su trabajo es perder su Dios, porque esa seguridad de dinero les da valor, ¿verdad? Y ese valor es lo que contrarresta para ellos el rechazo. Primera Timoteo 6, fíjense que Pablo sabía que este concepto de que el dinero da valor, entre comillas, eso lo dice el mundo, no Dios. Pablo sabía que había hombres en la iglesia que tenían dinero y Pablo le aconseja a Timoteo: Timoteo, tienes unos hombres ahí, predícales y diles que lo que ellos tienen no es lo que le da a ellos valor. Lo que ellos tienen, ¿verdad?, no es lo que le da sentido de vida. Así como en Lucas 12, cuando vienen los hermanos peleándose: Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Jesús le dice: la vida del hombre no consiste en los bienes materiales o las posesiones que alguno puede poseer. No consiste en eso la vida. El valor de tu vida no es lo que tú tienes, sino a quien tú conoces, en este caso a Cristo. Y 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, dice: a los ricos de este siglo manda, le dice Pablo a Timoteo como pastor, que no sean altivos. Aquí la palabra altivos es la palabra arrogancia, arrogantes. ¿Por qué alguno es arrogante? Bueno, arrogante se entiende como una palabra de que se hace rogar. Tienes que rogarme porque yo tengo lo que tú quieres. Yo tengo dinero, tú no tienes, tienes que rogarme. Y el único que es digno de rogarle es Dios, digno de toda adoración y humillación nosotros hacia Dios, es Dios. Solamente le rogamos a Dios. Pero hay personas que piensan que son dioses porque tienen cosas materiales. Le dan el valor a lo material como si eso le da a ellos valor ante los demás o superioridad. Le dice Pablo: diles que no pongan la esperanza en las riquezas. Esperanza en las riquezas tiene sentido de cuando alguien dice: es que eso es lo que me da identidad, eso es lo que me da paz, descanso, eso es lo que trae seguridad del dinero. Dice luego el texto: las cuales, es decir, las riquezas, son inciertas, sino que pongan su confianza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Miren, la palabra abundancia, espiritualmente y humanamente hablando, muchas veces no está hablando de que Dios te va a dar muchos millones, sino que quizás te dé poco, y ese poco va a cumplir el propósito de tu alma, por cuanto tiene implícito la bendición de Dios. Pues muchas veces tú puedes tener 100 millones y vives vacío, y alguien que ama a Dios y que teme a Dios y descansa en Dios puede tener un peso y estar plenamente abundante. Entonces por eso dice: Dios nos da todo en abundancia. Y abundancia no solamente es mucha comida, mucha ropa, mucho dinero. No, mis hermanos. A veces puede ser algo muy sencillo, pero en tu alma es como ríos de agua viva. Y por esa razón es importante. El dinero, mis hermanos, para aquellos que han sido rechazados, pongan ojo, porque creo que todos hemos experimentado rechazo, es una forma de identidad, es una forma de valía, es una forma de ver el dinero como que si logro tener esto y si puedo llegar a tener esto, entonces me van a dar valor. Y se dan cuenta que no. Marcos 10, capítulo 10, verso 24. Vamos a ver otro texto. Marcos capítulo 10, versículo 24. Fíjense este texto lo que dice. Este texto está bueno. Digo que está bueno porque encaja perfectamente con lo que estamos hablando de personas cuando son rechazadas, ven el dinero como su propio Dios.
Dice Marcos 10:24, era como el joven rico, era un muchacho triste y estaba buscando la vida eterna, ¿verdad? Y tenía mucho dinero. Y dice que Jesús le dijo: una cosa te hace falta, vende lo que tiene, dáselo a los pobres. En ese momento Jesús le estaba diciendo: muere a tu Dios para que recibas al Dios verdadero. Y dice que él no quiso y se fue triste, se fue vacío, se fue sin recibir lo que andaba buscando. Dice Marcos 10:24, en contexto a esto, los discípulos también se entristecieron. Dice: los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Poner tu confianza en las riquezas para que te dé valor, posición, renombre, reputación, etc. Y por eso vemos que hoy en día el materialismo está a la orden del día en la iglesia. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, del orden que podemos ver de los 5 puntos que hasta el día de hoy hemos compartido, cómo el dinero es una pieza que hay que entenderla bien, es una parte importante, porque muchos ven el dinero como nada más se necesita, pero no se dan cuenta que si no tenemos el dinero bien ubicado, es problemático. La depresión, mis hermanos, fue el fruto número 1 que vimos, conlleva a muchos a encontrar descanso y seguridad en lo material. La ansiedad conlleva, a muchos a comprar de manera compulsiva. La falsa imagen conlleva a muchos a camuflajearse como Adán y Eva con hojas de higuera. Interpretan las posesiones materiales como aquello que trae identidad. El rechazo, ¿verdad? Fue el fruto que vimos. También conlleva a muchos a encontrar su valor y aceptación basados en logros, posiciones y posesiones. Y el control, mis hermanos, también es usado por las personas, el dinero en este caso, para el que controla, para utilizar el dinero como un medio de controlar y de tener las cosas bajo su control. Las circunstancias del futuro, con el dinero, piensan que la tienen resueltas. Las personas que quieren usar piensan que la pueden controlar por el dinero. Incluso este tipo de personas que controlan tienden a ser muy ofensivos en la manera de tratar a los demás, porque piensan que como tienen dinero son dueños de los demás. Miren, el miedo, mis hermanos, nos conlleva a prostituir lo que Dios nos ha dado por gracia. En Cristo, en vez de depresión, encontramos contentamiento. En Cristo, en vez de ansiedad, encontramos paz. En Cristo, en vez de controlar, descansamos en fe. En Cristo, en vez de proyectar una falsa imagen, hay humildad. Y en Cristo, en vez de ser rechazados, encontramos salvación. Vamos al libro de Primera de Juan, el texto que inicialmente leímos, capítulo 4, verso 18. Primera de Juan 4, versículo 18. El apóstol Juan en este texto dice algo que puede sonar muy sencillo al leerlo, pero es algo tan profundo, mis hermanos, que si lo tomamos muy en serio, nos daremos cuenta de que lo que Juan está diciendo acerca del amor y el miedo es algo que todos necesitamos increíblemente y profundamente. Dice Juan en 1 de Juan 4, 18, dice: en el amor no hay temor. Miren, el amor, en este caso el amor de Dios, si lo clasificamos por el orden que vimos los frutos, la depresión, en el caso de Elías, pudimos ver que fue miedo a que Jezabel lo iba a matar. Pero fíjense cómo esa depresión lo llevó a él a una, vamos a decir, incoherencia mental. Al punto que ella lo quería matar, él salió corriendo para defender su vida, pero le dice a Dios que se quiere morir. Entonces, ¿cuál fue el problema? Bueno, la mentira que él permitió entrar en su mente tomó control de su vida y por eso se metió en una cueva, quería morirse, etc. Incluso cuando se le aparece el Señor le dice: come, porque el apetito se le va a las personas deprimidas. Bueno,
El amor de Dios, hermanos, en ese instante nos dice que Dios nos está guardando de todo peligro, de toda amenaza. Entonces, el amor de Dios ahí, al saber que Dios me ama, me cuida y tiene cuidado de mí en todo el aspecto de mi vida, cualquier amenaza que venga, yo descanso en el amor de Dios. Y por esa razón la depresión, en vez de depresión, estoy en contentamiento porque estoy en las manos de Dios, estoy en el hueco de la mano de Dios. Por otro lado vemos la ansiedad. Bueno, si Dios nos dice que confiemos en Él, significa que debemos de confiar en Él, que todo lo que va a venir en el futuro va a ser para nuestro propio bien si confiamos en Él. Entonces, ese Dios que nos ama, ese amor de Dios, el cual entregó su Hijo, nos dio vida eterna, nos va a cuidar hasta el fin. Entonces, en vez de ansiedad, vamos a estar en paz, porque Dios traerá el futuro en sus manos para los creyentes. Vemos también el control. Queremos tener control de las cosas. Bueno, el Dios que nos ama está en control. Y por esa razón, en vez de querer tener el control, nosotros descansamos en Dios, tenemos fe. O sea, dejamos todo en las manos del Señor, que Él tome el control de mi vida. Señor, yo voy donde tú me digas. Y por esa razón vemos un ejemplo con Abraham, que Abraham no tenía morada fija. Las tiendas de Abraham, entiéndase, su casa, su lugar de habitar, las movía, nunca las establecía, nunca hizo casa de piedra. Tenía tiendas con lonas y se tenía que mover de un lugar a otro, y así vivía, movido por Dios, y descansaba en Dios. Vemos la falsa imagen. Yo no tengo que hacer para el mundo, para que el mundo me ame, me acepte y me apruebe, nada. Todo lo hago para Dios, porque el amor de Dios es suficiente. Él me ama, y el saber que Dios me ama me ayuda a no tener que yo vivir controlado por el mundo. Si el mundo me rechaza, el Señor me ama. Y Romanos dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni muerte, ni espada, ni persecución, nada, mis hermanos. Dios nos ama, y eso echa fuera esa idea de tener una falsa imagen para que el mundo crea y vea que yo tengo una profesión, tengo tanto dinero en el banco, tengo tal marca de carros, marca de ropa, casa, todo esto, para que el mundo vea. Y fíjense que todo eso Dios te lo puede conceder, tu carrera, tu casa, tu carro, tu trabajo, etcétera, pero siempre con tu corazón entendiendo que no tienes eso para que el mundo vea, sino porque Dios te lo regaló. Dios te lo dio para que lo disfrutase. El rechazo, mis hermanos. ¿Cuántos hemos recibido rechazo de alguna índole, de alguna forma? Bueno, qué mejor pensamiento de saber que el Señor envió su propio Hijo para rescatarnos a nosotros. Su propio Hijo lo entregó en la cruz por amor de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera nos amó que entregó a Jesús para que descansemos en esa promesa. Bueno, mis hermanos, si tenemos miedo a ser rechazados por el mundo, tendremos paz en que somos aceptados por Dios. Entonces, por esa razón es tan importante estar en la palabra, para que estemos constantemente llenándonos de ese mensaje, el cual es el amor de Dios hacia sus hijos. Bueno, en el amor no hay temor, dice Juan, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si queremos vivir en paz, tenemos que vivir reconociendo el amor de Dios. Dice, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Qué está diciendo este texto? Que obviamente si nos acercamos a Dios con la idea de que Dios me va a condenar, y no que me ama y me entregó su Hijo y por fe recibí la salvación, obviamente trae castigo, ¿verdad? Mi corazón siente culpa porque no creo que Dios me ama. Y al no creer que Él me ama, esa culpa crea más miedo y me aleja de Dios. Pero el amor me acerca a Dios. Dice, de donde el que teme, dice el texto, no ha sido perfeccionado o no ha entendido plenamente en que Dios nos ama de tal manera que entregó su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, pudimos ver de los 10 frutos que vamos a estar estudiando, vimos 5 frutos: la depresión, pudimos ver la ansiedad, el control, la falsa imagen y el rechazo. Todos estos son frutos del miedo, todos nacen y se originan en el miedo. Una de las cosas que debemos hacer, especialmente en estos tiempos, aún más, es nosotros meditar en qué tan grande amor Dios tiene para con nosotros. Y nos damos cuenta, mis hermanos, que
Todo esto se resume en el amor de Dios. Yo puedo vivir descansado, confiado, porque sé que Dios me tiene en el hueco de su mano. Nosotros somos como el tamo, dice la palabra. El tamo es algo que con un soplo de los labios de alguien vuela, pero Dios nos tiene en el hueco de su mano. Nadie nos arrebatará de allí si permanecemos en fe. Qué bueno es Dios, mis hermanos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias una vez más por conectarse con nosotros. Una vez más, sigo repitiendo, comparta las enseñanzas para que la palabra llegue. Estamos en tiempos donde las redes sociales nos están prohibiendo llevar el evangelio, predicar, y juntos en oración, colaborando, mis hermanos, llevando el mensaje lo más que podamos, podemos trabajar juntos para el evangelismo mundial. Así que Cristo viene pronto, mis hermanos. Que Dios les bendiga, y vamos a terminar con esta oración. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, hemos visto, Señor, a través de tu palabra, cómo tu amor, Señor, es tan suficiente. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, capítulo 4, verso 18, que el amor echa fuera todo temor. Y pudimos ver, Señor, que a nosotros meditar, creer y ver tu amor, Señor, a través de tu palabra, los temores se van, Señor. Y ya no somos controlados en depresión, ansiedad, deseos de controlar, falsa imagen, rechazo, sino que en ti descansamos, Padre. Confiamos en que ese amor, Señor, manifestado en tu Hijo, es suficiente. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y Dios les bendiga, mis hermanos. Que pase bonito el resto del domingo y que Dios les bendiga.